que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Buen día mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto al espíritu. ¿Qué es el espíritu? En el libro de Génesis nos da a entender en cuanto al espíritu. Dice que al principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, el espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. En el libro de Génesis. Pero en cuanto a la creación, en cuanto a ello empezó, ¿qué nos dice sobre el espíritu de Dios? Y en cuanto al hombre, donde nos dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En la parte donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos quiere decir en cuanto al Espíritu? Al momento de que el Señor hace los cielos y la tierra, da a creer de que lo creó a través de la palabra, a través de una orden, y cómo esto se formó así, describiéndonos de la forma escrita en nuestras Biblias. Al momento que el Señor hace al hombre, los cielos y la tierra, y crea al hombre, en uno de sus días, dice en el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En cuanto al espíritu, ¿qué nos quiere decir entonces el espíritu? Decía que al principio el espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, cuando viendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando al momento de que el Señor hace a Adán y a Eva, en este lo forma de la tierra, la simiente de la tierra, y luego lo forma soplando aliento de vida. Una parte del espíritu del Señor entra al hombre, dándole vida. Por eso nos dice aquí, en cuanto al espíritu, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí nuevamente nos da a conocer cómo el espíritu del Señor al principio se movía sobre la faz de las aguas, luego sopla parte de su espíritu dando aliento de vida al hombre, y posterior dice en el capítulo 6 de Génesis que sus días solamente serán hasta 120 años. ¿Esto por qué? Porque ya empezaron los hombres a hacer lo malo, por lo cual desciende el diluvio. ¿Puede un hombre perder el espíritu? Primero, para ello tiene que saber si lo ha recibido, porque el hombre cuando nace con un aliento de vida, pero no nace con un espíritu. El aliento de vida es lo que nosotros nombramos como el alma, pero luego al momento de que dice en el libro de Génesis
Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Verso 3 del capítulo 6 de Génesis. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta 120 años, que nos da a conocer el salmista en cuanto al espíritu. El espíritu, David da a conocer que al momento de que este fue ungido por el profeta Samuel, enseguida vino sobre él un manto de protección, vino el espíritu del Señor sobre él. El mismo espíritu que nos dice en el libro de Isaías que había ungido al Señor, que había ungido a Jesús para predicar el año agradable, para darle vista al ciego y para darle sanidad al enfermo. En el libro Salmo 51:11, no me alejes de ti, ni me quites tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. Es posible que el hombre pierda el Espíritu del Señor, claro que sí, es posible, mas su alma se mantiene, el aliento de vida que le da el Señor a los hombres permanece dentro del hombre. Por eso dice que por tanto no contenderá mi espíritu con el hombre, sino hasta 120 años. ¿Por qué los hombres fallecen antes de 120 años? Esa es una pregunta, pero como estamos hablando sobre el tema bíblico, por eso nos dice el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Queremos al momento que nos acostamos levantarnos con el Espíritu del Señor, y como nos dice la promesa, por tanto no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne, y solo sus días serán hasta 120 años. Porque una persona vive menos, no sé. Pero aquí el salmista da a conocer en uno de sus el Salmo 51:11, no me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Es posible que un hombre pierda el Espíritu del Señor, es posible, pero su alma siempre va a estar dentro de sí, siempre va a estar dentro de su cuerpo. En el libro de Jueces nos da a conocer a alguien que el Espíritu del Señor había reposado sobre él, y entre ellos fue Sansón, quien fue un hombre, se levantó como juez en Israel. Esto porque se habían levantado en contra de Israel ciertos enemigos en contra de Israel, y cómo era necesario que se levantara alguien, un juez, quien diera un liderazgo al pueblo judío, y cómo el Señor utilizó a Sansón. El Espíritu de Jehová reposó sobre Sansón, y este espíritu hizo que tuviera magnitud de fuerza sobre el caso de cómo al momento de que coge con una quijada de un asno y vence hasta 1000 filisteos, y cómo esto fue de gran victoria para el pueblo judío en cuanto al espíritu del Señor, cómo reposaba en una sola persona. En los tiempos del Antiguo Testamento reposaba sobre, en el libro de Génesis nos da a conocer que el Espíritu de Jehová habitaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Jehová habitaba sobre la faz de las aguas, que por tanto empezó el hombre a hacer lo malo, entonces empezó a declarar que sus días solamente serían hasta 120 años. Y en el caso de que cuando se empezaron a levantar adversarios contra Israel, el Señor empezó a alejar sus adversarios mediante un solo hombre, el cual era necesario de que le saturara la diestra de su justicia, utilizando en el caso de Sansón, como el Espíritu de Jehová estaba sobre él, dándole a conocer la necesidad de que hubieran personas que dieran por entendido el Dios viviente, y cómo era necesario de que se levantaran jueces y libertadores, que descendiera el Espíritu de Jehová sobre ellos para que dieran
a conocer al Dios viviente. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te doy por este día. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti. Amén, amén y amén. En cuanto al Espíritu del Señor que habitaba anteriormente, primero sobre la faz de las aguas, segundo, el Espíritu del Señor no iba a contender con el hombre, sino hasta 120 años. Y el salmista decía que no me abandonara el Espíritu. ¿Es posible que un hombre pierda el Espíritu del Señor? El Señor Jesús nos daba a conocer en una de sus evangelios, nos da a conocer en cómo éste fue tentado por parte del maligno, estando 40 días en el desierto, y esto fue llevado por el Espíritu, llevado al desierto, y cómo el maligno le tentó estando estando el Señor como profeta a las ovejas descarriadas de Israel, y cómo en ello fue aportante en cuanto a lo que nos relaciona sobre el Espíritu. Es posible que el Espíritu Santo abandone a un hombre después que lo haya recibido. Aquí en el libro de Mateo capítulo 1 verso 1 nos dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, después de no comer nada durante 40 días y 40 noches. Jesús tenía mucha hambre, entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, ¿qué nos da a conocer aquí sobre el verso de Mateo capítulo 4, verso 1, en el que el Señor Jesús fue llevado al desierto, llevado por el Espíritu Santo, para ser tentado? Y esto para demostrarle al maligno acerca de cómo el Espíritu sí puede abandonar al hombre, pero que nos da a conocer el Señor acerca de la tentación y cómo el maligno le quiso arrebatar el Espíritu al Señor estando en el desierto. Y él le responde: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Verso 4, pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que dice Dios. Verso 5, entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y la puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, y es muy importante en cómo al momento el maligno sabe de que sí es posible que un hombre pierda el Espíritu Santo del Señor, sí es posible, pero por eso nos dice el Señor: por tanto mi espíritu no contenderá con el hombre, porque ciertamente es carne, y sus días serán hasta 120 años. Por eso nos declara de la importancia en cuanto a ello, y el Señor nos dice: orad y velad para no caer en tentación. En cuanto al caso del libro de Mateos capítulo 4, en el que el Señor Jesús fue tentado y llevado por el Espíritu al desierto, en el que el diablo le tentó diciéndole de que si era hijo de Dios convirtiera las piedras en panes, respondiéndole el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5, entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y la puso en lo más alto de un extremo del área del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. Y nuevamente el maligno sabe y él conoce de que el Espíritu del Señor puede abandonar al hombre al momento de que éste hace lo malo delante del Señor. Y el Señor Jesús lo sabía, por eso le contestaba de manera sabia, porque como dice en el libro del profeta Isaías, que el Espíritu de Jehová le había ungido para dar el año agradable, darle vista al ciego y sanidad al enfermo. Y esto lo sabía el maligno, el Señor Jesús, y cómo era necesario que éste demostrara tanto al maligno como a los hombres y al Señor
de que solamente mediante de la sabiduría y en cuanto al ayuno y la oración era necesario de que el hombre no perdiera el espíritu. Por eso cuando el Señor nos dice en el libro de los evangelios, en cuanto bajaba del monte, esto se acercó a un hombre cuyo hijo se encontraba endemoniado, y el hijo se echaba al agua, se echaba al fuego, y este era dominado por el demonio. Y el padre se acerca al Señor y le dice: tus discípulos no han sido capaces de echar fuera al demonio de mi hijo, por favor te ruego que lo expulses. Y el Señor Jesús se aira en gran manera diciéndole, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula, hombres de poca fe? Y acercándose el Señor al endemoniado, el endemoniado fue libre. Luego nuevamente se acerca Pablo y Juan diciéndole: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio de aquel joven? Y el Señor le da a conocer de que esto solamente sale con ayuno y con oración. El hombre, al momento de que pierde el Espíritu de Dios, puede ser dominado por un espíritu maligno. Puede ser dominado por un espíritu maligno, por un mal pensamiento, en el ejemplo. Para ello el Señor Jesús le decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el año agradable, darle vista al ciego y sanidad al enfermo. Y la importancia de que cuando tenemos ese Espíritu Santo, no hacer como el salmista, que decía que su Espíritu Santo no le abandonara. Y el Señor Jesús nos da a conocer la importancia del ayuno y de la oración, y cómo al momento de que este fue tentado en los 40 días en el desierto, llevado por el Espíritu, este le contestó al mismo maligno, demostrándole al Señor que no quería perder el Espíritu Santo de él, el Espíritu del Señor de que le había ungido, le había dado la potestad para predicar el año agradable. Y por eso lo dice en el verso 10 de Mateo capítulo 4. Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Y es como podemos nosotros entender cómo la importancia en cuanto a si se llegara a presentar en el caso, en cómo el endemoniado, el muchacho que se encontraba endemoniado, y que Pedro y Juan se acercan diciéndole: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera y expulsar el ruán maligno? Y esto le dice solamente que el Señor Jesús le da a conocer que esto solamente sale con ayuno y con oración. ¿Qué nos dice el Señor Jesús acerca de aquella tentación en el que el maligno le dice que convierta las piedras en pan, o que se tire de aquella cima del templo? Y este le dice que al Señor su Dios no probará, y que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por última lo reprende diciéndole: largo de aquí, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. De ahí la importancia en cuanto en que si nosotros tenemos el Espíritu, es importante no perderlo, que vamos a presentar algún tipo de prueba en cuanto, por eso nos dice que el Señor, así como ama, disciplina a sus hijos. En cuanto a ello, qué tipo de prueba puede venir, nos dice en el libro de Deuteronomios capítulo 6 verso 12: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te dan, Padre, en el nombre de Jesús. Guardamos, Señor, tus estatutos y tus mandamientos, de acuerdo a tu promesa. Esperamos que tu Espíritu Santo no nos abandone, a pesar de las tentaciones que se nos presenten en nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, queremos conservar tu Espíritu, para que no solamente sean nuestros días hasta 120 años, sino que tengamos una vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Dios está aquí, tan cierto que no respiro, tan cierto que cuando le hablo se levanta, tan cierto que cuando le canto él me puede oír, le puede sentir en este mismo momento, le puede sentir, le puede sentir.